Creed en sus profetas. Miércoles 4 de agosto 2021. Hechos 9. La conversión de Saulo. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, fuera hombre o mujer. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él le dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y él respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que te es preciso hacer». Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad, oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo, y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que, guiándole de la mano, le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: «Ananías». Él respondió: «Heme aquí, Señor». El Señor le dijo: «Levántate, ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre, y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre». Y le dijo el Señor: «Ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas, y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Saulo predica en Damasco. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo: «Este es el Hijo de Dios». Todos los que le oían estaban atónitos y decían: «¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes?» Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los discípulos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Saulo y los hermanos en Jerusalén. Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, y todos le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Pedro sana a Eneas. Aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas,
que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro resucita a Dorcas. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se sentó, y él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón Curtidor. La oración. Capítulo 18. La oración y la adoración. Nuestras reuniones deben hacerse intensamente interesantes. Deben estar impregnadas por la misma atmósfera del cielo. No hay discursos largos y áridos, ni oraciones formales simplemente para ocupar el tiempo. Tomen parte los niños en el culto de familia del sábado. Traigan todos sus Biblias y lean cada uno de ellos 1 o 2 versículos. Luego cántese algún himno familiar, seguido de oración. Para esta, Cristo ha dejado un modelo. El Padre Nuestro no fue destinado a ser repetido simplemente como una fórmula, sino que es una ilustración de lo que deben ser nuestras oraciones, sencillas, fervientes y abarcantes. En una simple petición, expresad al Señor vuestras necesidades y gratitud por su misericordia. Así invitáis a Jesús como vuestro huésped bienvenido en el hogar y el corazón. En la familia, las largas oraciones acerca de objetos remotos no están en su lugar. Hacen cansadora la hora de la oración, cuando debiera ser considerada como un privilegio y una bendición. Procurad que ese momento ofrezca interés y gozo. Las oraciones y los discursos largos y prosaicos no cuadran en ningún lugar, pero mucho menos en la reunión de testimonios. Cansan a los ángeles y a la gente que los escucha. Las oraciones deben ser cortas y directas. Dejemos al Espíritu de Dios entrar en nuestro corazón y Él apartará toda árida formalidad. 1 o 2 minutos bastan para cualquier oración común. Las oraciones largas convierten en desagradable el culto. En cada familia debería haber una hora fija para el culto matutino y vespertino. No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirle su ayuda y cuidado durante el día. ¿No es propio también, cuando llega el anochecer, que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina?